vamos a estudiar el pasado simple de los verbos irregulares. Aquí tenéis dos títulos porque se puede decir tanto de simple past como past simple, pero sí tenemos que ver bien que son irregulares los que vamos ahora a aprender. Verbos irregulares. Los verbos que tenemos en esas listas que están formadas por 3 columnas y que estamos estudiando. Para ver cómo se forma la frase afirmativa, negativa e interrogativa del pasado simple con verbos irregulares, vamos a tomar de referencia las que ya conocemos, el pasado simple, pero de los verbos regulares. ¿Os acordáis? Aquellos verbos regulares que para formar el pasado solo se le pone ed. Verbos regulares, solamente con añadir ed estamos formando el pasado. Un ejemplo, en esta afirmativa, ella jugó al fútbol. Ella, y si quiero decir el pasado jugó, añado ed. ¿Qué ocurre ahora con los verbos irregulares? Con los verbos irregulares ocurre que si quiero decir él escribió un libro, él escribió, tengo que coger, irme a la lista de los verbos irregulares, me encuentro que hay 3 columnas, cojo el verbo escribir y le veo la primera forma, la primera columna, que será para utilizarla en las frases de presente. La segunda columna la utilizaremos en las frases de pasado simple y la tercera columna la utilizaré en las frases de pasado compuesto, que lo haremos más adelante. Ahora, si he dicho que el pasado simple es la segunda columna, me quedo con el pasado. El pasado está en la segunda columna, pero pasado simple. Así, yo digo, él escribió un libro. Escribió sería esta forma. La coloco en la afirmativa. Él escribió un libro. Y luego hacemos la negativa. La negativa tiene la misma estructura que tenía anteriormente. El auxiliar did, en este caso didn't, porque es negativa, significa que negamos en pasado. Por lo tanto, el verbo no puede llevar aquí el pasado ed, porque el pasado ya lo indico con didn't. Igual ocurre en las que estamos aprendiendo nuevas. Si veis, didn't es el mismo auxiliar y es el que me indica que la frase va en pasado. Por lo tanto, ya el verbo no lo cojo de la segunda columna que estaba en los pasados, sino que lo cojo de la primera, que es presente. El presente del verbo escribir. En la interrogativa ocurriría prácticamente lo mismo, porque si yo empiezo una interrogativa con un auxiliar de pasado, did, el verbo ya no tiene por qué ir en pasado. El verbo va en presente. Did es el que me indica que es pasado. Igual ocurre con los verbos irregulares. Si ponemos did, el verbo no es ya de la segunda columna, es decir, de pasado. El verbo ahora es de presente. El pasado lo dice siempre did o didn't. Y si miráis una y otra, veis que las estructuras son muy parecidas. La diferencia está en los verbos y sobre todo en la afirmativa. En la afirmativa, que es donde hay que diferenciar el pasado regular con ed y cuando tenemos un pasado irregular, que es la lista de verbos y la segunda columna. Si queréis aprender esto un poquito mejor, yo os aconsejo que cojáis, copiéis esta estructura, esto que estáis viendo en pantalla, en vuestras libretas, os detengáis en buscar las diferencias, en observar, en sacar vuestras propias conclusiones y luego, más adelante, con la práctica, seguro que afianzamos el aprendizaje del pasado simple de los verbos irregulares. Espero que os haya servido esta explicación.